Entonces ahora separar las dos, digamos, los dos elementos del triángulo que son el área y el perímetro, pero con una particularidad de que el triángulo es equilátero, ¿sí? Como es triángulo equilátero, pues ya debemos tomar ciertas o atender ciertas características del triángulo. Voy a tratar de poner aquí un triángulo equilátero. A ver, voy a poner por aquí. Bueno, yo sé que no son exactamente las medidas iguales, pero ¿cuál es la característica de un triángulo equilátero? Todos sus lados son iguales, ¿verdad? Esta es la característica. Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, vamos a poner, ¿cuáles serían los datos de entrada y salida? La entrada, salida. La salida es área y perímetro, esa no hay mucha duda. ¿Cuántos? A ver, ¿cuál es la característica de un triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales. Entonces, sí tendría caso pedir los tres lados si son iguales. ¿No, verdad? Ok, bueno, a ver, la altura, recuerden que cualquier lado del triángulo puede ser una base. Sí, porque recordando las fórmulas para calcular, el perímetro es la suma de los tres lados, ¿verdad? Ese es el perímetro. Pero si los lados son iguales, pues entonces sería multiplicar el lado por tres, ¿no? Porque, bueno, porque estamos considerando que el triángulo es equilátero. Eso, aprovechamos esta característica tales para simplificar algunas cosas. Bueno, entonces el lado definitivamente lo necesitamos para el perímetro. ¿Sí? Y el perímetro lo voy a poner por aquí. Sabemos que, bueno, el perímetro es lado más lado más lado, pero pues como son iguales, o sea, si fueran un triángulo cualquiera como el ejercicio de ayer, aquí le pondría a lo mejor lado 1, lado 2 y lado 3, porque podrían ser diferentes. Cuando no nos dicen qué tipo de triángulo es, pues cualquiera, ¿no? Incluyendo, puede ser un equilátero, pero en este caso específicamente me están diciendo que es un triángulo equilátero. Entonces, aquí pues es multiplicar tres veces el lado. ¿Sí? O sea, si lo veo con la variable que pusimos, lado más lado más lado, es igual a tres veces el lado. Pásale. Bueno, entonces por la cuestión del perímetro lo solucionamos con el lado. Y si nos vamos para acá, pues el lado es cualquiera de los tres. Este es un lado, este es otro lado. Bueno, aquí la conclusión a la que llegamos es que no tiene caso pedir los tres lados, porque con uno calculamos el perímetro. Queda pendiente calcular el área. Para el área, ¿qué fórmula es? Base por altura entre dos. Y pues cualquiera de los tres lados puede ser la base. Y pues la base, pues ya, si ya pedí el lado, pues ya tengo la base. ¿Qué me faltaría? Pues la altura, ¿sí? Pero la altura no vale lo mismo, ¿verdad? O sea, no es igual que el lado. La altura, vamos a suponer, voy a dibujar aquí la altura. No es, en primer lugar, la altura, pues no es parte del triángulo en cuanto a, físicamente no es parte del triángulo, es una línea imaginaria. ¿Ah? Entonces, la voy a poner en otro color. Podría haberla trazado desde cualquier lado. O sea, si lo hago desde pues sería así, ¿verdad? Fuera así.
La altura dijimos que es la línea perpendicular, forma un ángulo de 90 grados, que parte de la base, que puede ser cualquiera de los tres lados, y llega al vértice opuesto. Vemos que lo que está en naranja, pues no es igual que el lado, pero habrá una relación entre ellos. La cuestión es, ¿pedimos la altura o no? Vamos a poner que esta es la altura, ¿sí? Esa es la cuestión. ¿Pedimos la altura o no? Si la necesitamos, o sea, un dato, no porque lo necesitemos, así lo tenemos que pedir, porque a veces ese dato lo podemos calcular con otros que ya pedimos, ¿sí? Y entonces lo que tendríamos que averiguar es si pudiéramos nosotros calcular la altura a través de los lados. Si fuera el caso, entonces no pediríamos la altura porque la podemos calcular con el dato que ya pedimos, ¿sí? Entonces toda la cuestión es si pedimos la altura o no. El lado ya definimos que lo necesitamos, pero ¿habrá alguna relación entre los lados y la altura? En un triángulo equilátero. No miden lo mismo. No, aquí se ve claramente, o sea, el que está en naranja, pues no mide lo mismo que lo que está en verde. Si yo lo muevo esto, pues no queda del mismo tamaño. Pero sí guarda alguna relación, ¿no? A ver, voy a aislar un poquito esto. Me permite. A ver este. Estoy aislando una parte del triángulo. Voy a poner por aquí otra línea. Una línea para completar el triángulo. Ok. Inclusive copié hasta las variables porque pues este sigue siendo el lado, ¿verdad? Ese vale el lado. Y esta es la altura que ahorita lo que estamos tratando de determinar es si podemos calcularlo a través del lado para no pedirlo. Si se puede calcular, no debemos pedirlo. Por eso es importante identificar si hay alguna relación. ¿Cuánto valdría esta parte? La mitad del lado, ¿verdad? Entonces, este valdría el lado sobre 2. Porque es, insisto, porque es un triángulo equilátero. Entonces, característica del triángulo equilátero, lados iguales, por eso equiláter, bueno, en latino, no sé, es ir a lados iguales. Pero tiene otra característica. Bueno, este ya es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Este no, pero este sí. Buenos días. Y del triángulo rectángulo, ¿qué conocemos? La hipotenusa y uno de sus catetos. La hipotenusa, pues, es el lado. Y uno de sus catetos es la mitad del lado. Entonces, ¿podríamos calcular la altura a través de esto? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Podría ser con el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, ya está, por eso yo ayer les decía, el teorema de Pitágoras no dice a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, revuelven las letras, no. El teorema dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si nosotros, voy a ponerlo por aquí, quede más espacio aquí. Si nosotros establecemos aquí no, otra vez el teorema de Pitágoras, este teorema dice, el cuadrado de la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa aquí? Lado. Al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto se llama h y otro cateto es lado entre 2 al cuadrado. Lo pongo entre paréntesis porque es todo el lado al cuadrado. ¿Así? Entonces, de aquí, el valor que ya vamos a conocer, porque el usuario me lo va a dar, es el lado. Ese ya no va a ser una incógnita.
ese es un dato que me va a dar el usuario. Y de aquí lo que no conozco es la altura. Bueno, entonces aquí ya llegamos a una conclusión. No debemos pedir la altura porque la podemos calcular con el lado. ¿Sí? Entonces aquí lo que seguiría es, pues, despejar la altura. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, voy a poner altura al cuadrado es igual, bueno, quedaría más o menos así, ¿no? Lado al cuadrado menos, de una vez a elevar al cuadrado ese, sería lado al cuadrado, ¿entre cuánto? Estoy elevando este al cuadrado. Elevar al cuadrado significa tomar la variable, elevarla al cuadrado, y también el denominador elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4, ¿sí? Eso es igual a h cuadrado. Ya esto se convierte en un problema de álgebra, ¿sí? Bueno, entonces, lo voy es más, si quieren, para que quede mejor así, lo dejo helado, digo, para que quede un poco más claro. Lo voy a hacer todavía así, ¿sí? Bueno, y luego, pues, la idea es cambiar el lado, que la altura quede sola, despejada. H cuadrada es igual, ahora sí voy a poner lado al cuadrado menos lado al cuadrado entre 4. Además que no es 2, es h cuadrado. Así va. Bueno, vamos a trabajar un poquito del lado derecho. Y al final, pues vamos a tener que aplicar una raíz cuadrada, ¿va? Para despejar la h. Entonces sería h cuadrada es igual. ¿Cuánto es lado cuadrado menos lado cuadrado entre 4? ¿Cuánto es lado cuadrado menos lado cuadrado entre 4? O sea, yo puedo poner la expresión así la puedo poner en el algoritmo. Pero si nos ve mi profe de álgebra, pues va a decir eso se puede simplificar. Normalmente una expresión se simplifica lo más que se pueda. Y eso no está simplificado. Serían 3/4, ¿verdad? Porque este es un entero y este es un cuarto del lado cuadrado. Entonces serían 3/4 del lado al cuadrado. Es un entero menos un cuarto, pues 3/4 de lo mismo, lado cuadrado. Entonces aquí sería la h, voy a poner un poquito más abajo, h sería la raíz cuadrada, ya despejando la h, de 3/4 lado cuadrado. Entonces voy a poner por aquí una rayita verde para que abarque todo, ¿no? Es la raíz cuadrada de todo. Vamos a llegar a la expresión más simple posible y es la que vamos a utilizar en el algoritmo. Entonces, aquí, ¿cuánto es? Fíjense, son puras multiplicaciones y divisiones lo que está dentro de la raíz. Por lo tanto, podemos extraer la raíz cuadrada de cada uno de los términos. Si hubiera una suma, pues ya no sería la raíz cuadrada de cada uno, ¿verdad? Cuando son factores o divisores, como en este caso, sí se puede. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 3? Pues, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Y la raíz cuadrada del lado cuadrado cuánto es? La raíz cuadrada de algo al cuadrado. Bueno, raíz cuadrada de x cuadrada, ¿cuánto es? Es x, ¿verdad? Entonces, esto quedaría así. Raíz, no se acostumbra expresar, si hay un número entero que se va a extraer raíz, pues se acostumbra representarlo así. Raíz de 3 entre 2, porque la raíz de 4 es 2, por el lado. ¿Sí? El lado, pues, la raíz cuadrada del lado cuadrado, pues es lado. Entonces, esto es lo que, hay una relación entre el lado y la altura, y aquí la estamos encontrando. Ahora, pueden decir, no, pues es que ese fue mucho rollo y fue problema de álgebra. Bueno, está bien. Digo, si no queremos meternos en álgebra, pero por lo menos darnos cuenta que la altura sí depende del lado. Y podríamos, ahora que se puede buscar por todos lados, pues podríamos buscar en un triángulo equilátero cuál es la relación entre el lado y la altura. Y encontraríamos algo como esto.
¿Sí? Bueno, todo esto fue para darnos cuenta que solamente con el puro lado yo puedo calcular el área del perímetro de un triángulo equilátero. Sin el lado, con eso resuelvo rápidamente el perímetro. Y la altura no la pido porque la puedo calcular con el propio lado. La altura depende del lado o al revés. En realidad también esto se pudo haber sacado con función trigonométrica. Nada más lo voy a mencionar, pero a ver, este es un triángulo rectángulo, ¿no? Porque aquí hay un ángulo recto. ¿Cuánto vale este ángulo? Pues este vale 90, pero este de aquí, ¿cuánto vale? Si fuera un triángulo cualquiera, que los lados puedan ser diferentes, pues está complicado conocerlo. Pero en un triángulo equilátero, sí, sabemos. ¿Cuál es la suma de los ángulos de un triángulo? 180. Y si los lados son iguales, los ángulos son iguales. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto? Este vale 60. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este vale 60. Nosotros podríamos decir, ¿cuál función trigonométrica me relaciona? Me relaciona la hipotenusa con la altura. Digo, tomo la hipotenusa porque está más fácil trabajar con lado que con lado entre dos. Las funciones trigonométricas no vienen siendo más que relación entre dos lados de un triángulo rectángulo, pero pues sirven para muchas cosas. Entonces, si yo tomara, por ejemplo, el seno de, ¿cómo se calcula el seno de un ángulo? Lo voy a poner aquí. Seno de 60 grados. ¿Cuánto es? Uy, ya no me acuerdo. ¿Cuál? Opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? ¿El opuesto cuál es? Estoy tomando como referencia este lado, ¿sí? Este ladito de aquí. Bueno, voy a ponerlo, este ángulo. Estoy tomando como referencia este ángulo, ¿sí? Si tomara como referencia este ángulo, pues el opuesto es este, ¿verdad? Bueno, entonces sería H entre, ¿cuánto? El lado, ¿sí? Y yo de ahí quiero despejar este H, ¿no? Porque el lado lo voy a conocer. ¿Cómo quedaría despejado de aquí H? H es igual a seno de 60 grados por el lado. A ver, en su calculadora, por favor, ¿sacan cuál es el seno de 60 grados? Punto 866, ¿verdad? Punto 866. ¿Y cuánto es raíz de 3 entre 2? Punto 866. Raíz de 3 es 1.732, ¿no? Luego entre 2, punto 866. Es lo mismo que el seno de 60, ¿no? ¿Sí? Es decir, bueno, no importa por qué lado lleguemos, la cuestión es encontrar la relación que hay entre el lado y la altura, para darnos cuenta que no debemos, o sea, no es opcional, si quiero la pido y si quiero no es opcional pedir la altura. Bueno, pues este problema resultó más una repaso ahí recordada de trigonometría y de álgebra, porque lo que vamos a hacer en el algoritmo realmente es muy sencillo, ¿sí? Nomás vamos a pedir una variable y luego vamos a calcular, bueno, el perímetro directamente 3 por el lado y, por cierto, la altura, no, digo, el área no la hemos calculado. O sea, el área sería base, que es el lado, por altura. Le voy a poner aquí altura, ¿sí? Para que... la variable que voy a usar en el algoritmo va a ser altura, aunque aquí para el álgebra pues utilicé h, entre 2. A ver, vamos a hacer una prueba. Eh, voy a inventar un valor para... Aquí un valor para el lado. Lo voy a inventar, ¿eh? Vamos a poner que valga 25.
un triángulo equilátero cuyos tres lados pues, valen 25. Entonces, ¿me ayudan por favor a hacer las operaciones? Y el perímetro, bueno, el perímetro está muy directo. El perímetro sería 3 veces por el lado, serían 25 y esto es 75. ¿Sí? Y hay que calcular primero la altura. La altura, dice aquí, la que vamos a utilizar es esta, o raíz de 3 sobre 2, sería raíz de 3 entre 2 por 25. ¿Y esto nos da cuánto, por favor? Raíz de 3 entre 2 y lo que salga por 25. 21.75, gracias. 6,5. Bueno, luego ya con eso podemos calcular el área. El área es igual a 25 por la altura, que es 21.65 entre 2. ¿Cuánto da eso? 270.75. 65. Sí, gracias. Porque acá también se puede usar la tangente. La tangente es opuesto sobre adyacente, h sobre el lado entre 2, pero pues luego hay que trabajar ahí con el 2. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestros datos de prueba, todo el análisis, pues vamos a hacer el algoritmo. Y los tipos de datos, pues como son puras medidas, puras dimensiones y áreas, perímetros, pues van a ser real, ¿no? Entonces sería, declaramos, ¿cuáles variables? Las de entrada y salida y todas las que resulten en el proceso. Sería lado, área, perímetro, y la altura. ¿Sí? La altura, pues no es un dato de entrada ni de salida, pero la necesito. Entonces, lo único que voy a pedir es el lado. La salida, lado del triángulo equilátero. El lado del triángulo equilátero y lo vamos a pedirlo aquí. Entrada sería lado. Luego, pues ya podemos calcular directamente el perímetro. Una asignación. Perímetro es igual al lado por 3, porque son iguales los tres lados. Vamos a grabar. 0203. Área triángulo equilátero. Bueno, yo le llamé así. El área no la puedo calcular todavía porque necesito la altura. Y la altura, pues ya tenemos aquí una expresión. O que la definimos, nosotros mismos la determinamos, o bien la consultamos por ahí en algún lado, ¿no? Más en un lugar confiable. Entonces aquí ya le diríamos, ahora vamos a calcular la altura. Una asignación, altura. Según lo que determinamos por acá, dice que es raíz de 3 entre 2 por el lado. Y podemos nosotros hacer la operación por fuera, raíz de 3 entre 2 que nos dio 0.866, pero para que utilice más decimales, voy a calcular la raíz de 3 con el SQRT, luego entre 2. Ok, entonces para que sea más exacto, entonces le diríamos aquí,
SQRT de 3, o sea, no tiene que ser una variable, lo que pongamos ahí puede ser cualquier, entre 2 por lado. SQRT, como es una función, a lo que le vamos a obtener la raíz, tiene que ir entre paréntesis. Entonces ya tenemos aquí la altura y ya con el lado, que es la base, y la altura, podemos calcular el área. Vamos a calcular el área. Área es igual a base, o sea, el lado, por altura, entre 2. ¿Vale? Y pues ya tenemos la salida, digo, ya podemos dar la salida. Una salida para el área. Concatenamos una cadena con una variable, tipo real. Y otra para el perímetro. Y ya tenemos aquí datos de prueba. Lo usamos. Ya tenemos todo listo, ya está el algoritmo. Me va a pedir nada más el lado. Ya me dice que el área es 270, ¿sí nos dio? Ahí está, ¿verdad? 270, bueno, aquí como usó más decimales, pues cambió un poquito ahí después del segundo decimal. Perímetro, pues sí, directo me dio 75 y el área. Y si quiero verificar cuánto me dio la altura, pues veo las variables. Están las variables y la altura dice que es 21.6506, o sea, es ¿verdad? Está la altura. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas? La parte del algoritmo pues fue ya más rápido porque el análisis, en el análisis es donde nos tardamos. Ahí era muy fácil decir, no, pues yo pido los lados y pido la altura también. ¿Qué pasa si yo pido la altura? O sea, ¿por qué insisto tanto en esto? De que no se deben pedir datos de más, ni de menos, ¿verdad? Pero es más fácil poner datos de más que datos. Cuando hay datos de menos se nota fácilmente que falta un dato. Pero cuando hay datos de más a veces no nos damos cuenta hasta que hay inconsistencias en. Entonces aquí, ¿qué pasaría si yo no hice un buen análisis y pido la altura también? Pues que me van a dar, en primer lugar, el usuario que sabe no va a confiar en el programa, porque dice, no me debe pedir la altura, se puede calcular. Y peor, si un usuario no sabe, pues nos va a dar una altura que no corresponde a lo mejor con ese triángulo. O sea, no cualquier altura va a ser para un triángulo determinado. Una altura es exactamente para un triángulo de esa medida. Entonces, por eso, no hay que pedir datos de más. Agüero, Ábalos, Castro, Espinosa, Herrera, Olivares, Rodulfo, Triana. Ok. Vamos a hacer el siguiente, que creo que va a ser el último de esta parte de triángulos. Bueno, entonces voy a recuperar aquí el enunciado. Está más cortito el enunciado. ¿En qué cambia con respecto al anterior? Fíjense, nos piden los dos, ¿verdad?
hicimos el primero que nada más nos pidió el área. No, el perímetro. El primero nada más nos pidió el perímetro y pedimos los 3 lados, datos de entrada. En el segundo nada más nos pedía el área y pedimos base y altura, porque es lo que dice la fórmula. Y luego ya nos dio un triángulo rectángulo, pedimos los 2 catetos por las características del enunciado, luego ya vimos el del triángulo equilátero. Y aquí este es mucho más general. Este es para cualquier triángulo, rectángulo, acutángulo, obtusángulo, equilátero, isósceles, escaleno, el que se les ocurra. ¿Sí? Debe servir para todos los triángulos. Entonces, bueno, voy a por aquí a dibujar un triángulo. No sé, cualquiera, o sea, no tiene que ser rectángulo, no tiene que ser, lo voy a dibujar así como, ok. Y entonces, pues voy a indicar con letras los lados, como lo veríamos en un libro de geometría, en un formulario. ¿Sí? Aquí, este ángulo que está aquí parece que es recto, pero no necesariamente es recto. Es cualquier triángulo. Ok, cualquier triángulo. Bueno, vamos a empezar a definir nuestros datos de entrada y salida. Es bien importante de escribirlos así. A veces no los escribimos y no, pues que acabo ya sé qué me piden y ya sé qué voy a pedir. Pero si nos empezamos a hacer bolas, a confundir ahí en el análisis, a lo mejor pedimos cosas que no habíamos considerado. Por eso es necesario, y aparte en los proyectos yo se los voy a pedir, es necesario que escribamos cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida. Bueno, entonces aquí, ¿cuáles son más fáciles? Las de salida. Entonces, ¿qué sería? Área y perímetro. Área y perímetro. ¿Y de entrada? Lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Para qué me servirían esos lados? Para calcular el perímetro. Lado 1, lado 2, lado 3. ¿Sí? Con esto obtendríamos el perímetro. Pues es igual a lado 1 más lado 2 y se convierte en, hasta aquí, en el mismo problema, en el primero que hicimos, de triángulo. Hasta aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el área. ¿Cómo voy a calcular el área de un triángulo? ¿Qué se requiere para el área de un triángulo? ¿O qué dice la fórmula? Base por altura, ¿verdad? Entonces, ¿tendríamos que pedir la base y la altura? Es pregunta. No, la base no, ¿por qué? Porque es cualquiera de los lados. O sea, ya con eso descarto totalmente la base. Y el problema sigue siendo la altura. La altura la tengo que pedir. Aquí tal vez ya no sea tan fácil, porque tiene 3 alturas, ¿eh? Cada lado tiene su altura. ¿Sí? Va a ser un poco complicado que yo calcule la altura porque no es un triángulo rectángulo. Acá nos apoyábamos en el hecho de que son triángulos rectángulos y con Pitágoras o con función trigonométrica podríamos resolverlo. Pero acá no hay tal. Entonces la pregunta sería nuevamente, ¿la altura dependerá de los lados? En cualquier triángulo. En uno rectángulo definitivamente sí. De hecho, en un triángulo rectángulo la altura es uno de los catetos. O una de las alturas es uno de los catetos. Y en un triángulo equilátero también ya vimos que sí depende de la altura de los lados, por eso no la pedimos. Pero aquí dependerá la altura de los lados de un triángulo cualquiera. Pues eso tendríamos que averiguarlo, ¿no? Ahora, ustedes pueden pensar, es que es mucho rollo eso de que yo no voy a hacer programas de eso. O si me ponen a mí a hacer un programa, pues le digo que no, ¿verdad? Porque yo no sé geometría, no me acuerdo y no quiero investigar. Bueno, definitivamente ese no sería la actitud que deberíamos tomar con un usuario, ¿no? Y menos si estamos en una empresa o un cliente, pues él me va a plantear una necesidad y yo, salvo que sea algo totalmente desconocido, ¿verdad? Pues le digo, no, ¿sabes qué?
Y sí, bueno, en alguna ocasión a mí me pasó de que yo sí rechacé trabajos porque veía que era algo demasiado complicado, que tenía que investigar y estudiar demasiado. Y a lo mejor el cliente pues, eso no lo va a pagar, ¿verdad? Pues no lo paga. Pero si es un trabajo donde estoy ahí de empleado, pues ni modo, tengo que. Ahora, en una empresa, pues ya normalmente todos los procesos ya están muy definidos. Pero aquí ya me fui así como que muy exagerado. Pues aquí es cuestión de irse, si les dijera hace 20, 30 años, pues a un libro de geometría, pero ahorita pues ahí le buscamos. Hay una relación entre los lados y la altura, porque yo necesito tomar un lado como la base y luego ya calcular su altura, para poder luego llegar al área. Entonces, bueno, ya para no divagar tanto, pues sí existe una relación. ¿Sí? Existe una relación y está definida en pues no se llama teorema, se llama fórmula. ¿Sí? Se llama fórmula de Herón, tal vez la conozcan. Fórmula de Herón. Entonces, la fórmula de Herón dice lo siguiente. Fórmula de Herón dice, lo voy a poner en términos de los lados como se ven ahí. El área de un triángulo cualquiera, no estoy hablando de equiláteros ni rectángulos, pero que también los incluye en ese cálculo, es igual a la raíz cuadrada de la S que multiplica a la S menos el primer lado, que multiplica a la S menos el segundo lado, que multiplica a la S menos el tercer lado. Así. Voy a poner una rayita, porque es la raíz de todo. La fórmula de Herón me dice que yo puedo calcular el área. Ya sabemos que la fórmula típica para calcular el área de un triángulo pues es base por altura entre dos. Pero aquí, pues la altura es la que estamos decidiendo si la pedimos o no. Si no es necesario, no hay que pedirla. Entonces, aquí no aparece directamente la altura, ¿eh? Pero ya podríamos, esto lo igualamos igual a base por altura entre dos y ahí podemos despejar la altura. Pero pues aquí lo que nos interesa es el área directamente. Bueno, pero si ustedes ven, aparece otra letra por ahí, ¿no? A, B y C corresponden a los lados del triángulo. Pero aparece ¿cuál letra? S y aparece 4 veces. ¿Sí? Entonces dije, no, pues quedamos en las mismas. Entonces, ¿qué es primero, qué es la S? Y luego la tengo que pedir al usuario. Pues no, entonces ya, ahondando un poquito más en la fórmula de Herón, resulta que la S, lo voy a poner por aquí, es igual es el semiperímetro. Pongo una rayita por aquí. ¿Sí? La S es el semiperímetro. Es decir, que yo calculo el perímetro, que es la suma de los tres lados, y luego lo divido entre dos. Y eso me da la S. Entonces, a ver, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Pedimos la altura o no? Pues no, porque con los tres lados puedo calcular el área. Y pues, pues ya ahorita lo que nos falta, pues es nada más verificar con algunos datos de prueba. Voy a poner aquí valores que se me ocurran. Ustedes me ayudan con las operaciones, por favor. Vamos a poner que la A valga, no sé, 18. Luego que la B, hacia ojo de buen cuero, no sé, como unos 8. Y la C, pues como unos 12. ¿Sí? Recordemos que no yo no le puedo poner los tres lados así tan arbitrarios. Debo cuidar que la suma de estos dos no sea mayor que porque si no, no se podría formar un triángulo. Entonces, a ver, con estos datos de prueba vamos a verificar, ¿no? Vamos a decir, obviamente el perímetro pues está más directo. El perímetro sería la suma de los tres lados, ¿no? 18 más 8 más 12.
38, ¿ah? Ok, gracias. Entonces, ahora vamos a calcular, ese es el perímetro. De hecho, esto es lo que viene arriba de la S. Es el perímetro y luego ya ese lo voy a dividir entre 2. Entonces, bueno, vamos a calcular la S. Pues la S, ya digo, pues es el 38 que está ahí entre 2. ¿Y esto cuánto da? 19, ¿sí? Bueno, y luego ya podemos calcular el área. Voy a calcular un poco aquí de este lado. El área va a ser igual a la raíz cuadrada de la S, 19 por 19 menos 18, es el primer lado, por 19. Como estoy en álgebra, no le estoy poniendo los asteriscos. Sabemos que eso se está multiplicando. 19 menos ¿cuántos? Menos 8 por 19 menos 12. Esta es una raíz cuadrada de todo eso. Entonces sería la raíz cuadrada, raíz cuadrada de 19 por, ¿cuánto es? Bueno, 19 menos 18, pues es 1, ¿no? Pues es bueno, lo dejamos ahí indicado. Y 19 menos 8, pues es ¿cuánto? 11. Y 19 menos 12, 7. Entonces, por favor, multiplican 19 por 11 por 7 y a eso le obtienen raíz cuadrada. Vamos a hacer rápidamente el algoritmo, si no, no terminamos. 38.24. Ok, gracias. Entonces, bueno, vamos a hacer rápidamente el algoritmo que al cabo, pues ya el análisis ya está. Me voy al algoritmo. Va a ser uno nuevo. Todas las variables son de tipo real. Variables, ¿cuáles necesito? Los lados, área, perímetro y la S. Entonces declaramos lado 1, lado 2, lado 3, área, perímetro y la S o semiperímetro. Todos de tipo real. Bueno, el algoritmo se va a llamar área triángulo, así nada más. Sí, la S. Área triángulo, así porque es cualquiera, ¿verdad? No es equilátero. Área triángulo. Bueno, voy a pedir rápidamente los tres lados. Sería una salida. Primer lado. Podríamos haber tomado el algoritmo de ayer, el que hicimos del triángulo, el perímetro, porque ya tenemos la entrada de los datos y el cálculo del perímetro. Pero bueno, primer lado. Aquí sería, caray, una entrada, ¿sí? Lado 1. Y pues voy a copiar esto. Voy a copiar y a pegar 2 veces. Y pues le cambio aquí lo necesario. Segundo lado. Y lado 2. Y tercer lado. Como dicen, despacio que llevamos prisa. A ver. Luego a veces uno lo hace toda la carrera y sale peor, ¿no? Lado 3. Bueno, ya están los tres lados. Luego, pues el perímetro es directo de la suma de los tres lados. Perímetro es igual a lado 1 más lado 2 más lado 3. Y luego la S es la mitad del perímetro. Tenemos que calcular la S antes del área. La S es el perímetro entre 2.
Luego, pues voy a poner aquí un comentario que diga fórmula de Herón. Y aplicamos aquí la fórmula de Herón en una asignación, sería área es igual, raíz cuadrada, SQRT, y entre paréntesis, la multiplicación de la S por la resta de S menos, aquí no es menos A, es menos lado 1, por la resta de S menos lado 2, por la resta de S menos lado 3. A ver, ¿así quedó? SQRT, y entre paréntesis del SQRT, la S por la resta de cada uno de la S con los lados. Ya ese es el área. Y le voy a dar salida. Diría, área igual área. Y el perímetro. ¿Sí? Cuando aquí nos falta un paréntesis o sobra o falta un operador, sí nos marca error, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que esté bien. A veces no marca error de sintaxis, pero ponemos algo mal. $18, 8 y 12. Vamos a ver si es cierto. 18, 8 y 12. ¿Sí? El área es, dice ahí, quedó muy en medio. El área 38.24, el perímetro pues 38, ese ya lo teníamos. La S 38.24, aquí lo tenemos, 38. No, la S, ¿dónde está la S? Es abajo, es 19, ¿sí? Bueno, este es para cualquier triángulo, ¿sí? Vamos a hacer la prueba con el triángulo equilátero. Lo voy a ejecutar otra vez. En el ejemplo que hicimos del triángulo, en el ejercicio del triángulo equilátero, ¿cuánto valía cada lado? 25. Entonces vamos a ejecutar este algoritmo, pero con los tres lados igual a 25. 25, 25 y 25. Y nos tiene que dar el mismo resultado que acá. 270.63 y 75. O sea, no debe cambiar el resultado. En cambio, si ponemos, yo les decía, no podemos poner cualquier lado. Si yo pongo un triángulo que valga 15 en un lado y luego que valga 12 en otro lado y luego que valga 500 el tercer lado, ¿qué podrá? De un lado valga 15 centímetros, otro 12 centímetros y que el tercero valga 500, pues no se puede formar, ¿verdad? ¿Qué pasa pues si me lanza un error? O sea, la fórmula de Herón no funciona porque lo que queda dentro de la raíz es un número negativo. Ya ven que el SQRT solo trabaja para números positivos. No hay ningún número real que multiplicado por sí mismo me dé un negativo. Entonces, cuando ponemos lados que no corresponden a un triángulo, la fórmula de Herón me lo reporta como que no puede calcular la raíz cuadrada. ¿Sí? Y aquí da, ¿cuál es el valor? Menos 38, ¿quién sabe qué? Ese no le puede sacar raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, así como esto, para evitar esto, ¿se imaginas que se lo demos al usuario el algoritmo? Y luego, por error, le dan ahí
datos que no corresponden a un triángulo, le va a lanzar este error. Y el usuario va a decir, ah, caray, aquí esto está mal y que no, ya no confío. Tendríamos que validar que no ocurriera eso, pero ahorita pues todavía no vemos lo necesario para validar. ¿Sí? Entonces, así quedaría. ¿Dudas, preguntas? Nos vemos pues el martes, ¿verdad? Querían venir el lunes. No,